Seguimos hablando de equipos españoles y de su participación en la UEFA Champions League. El Atlético de Madrid, después de la goleada tremenda que recibieron del Bayern, tenían que ganarle al Salzburgo para mantenerse en sus aspiraciones de ser el segundo de su grupo, porque evidentemente el Bayern anda on fire, y así lo hicieron con un doblete de Joao Félix. Así están las cosas entonces, con 6 puntos hasta arriba los alemanes, les siguen los colchoneros, el Lokomotiv y el Salzburgo suman 1. Y así arrancamos entonces el tema con Toño, Alex y Rodri, porque Toño, parece que Joao Félix finalmente sale de ese caparazón, que ya se aclimató y que ahora sí es ese jovencito por el cual pagaron tantos millones para echarse el equipo al hombro. Sí, qué buena noticia, Pili. Saludos obviamente para todos ustedes. Qué buena noticia para el Atlético de Madrid, que una inversión tan grande, ¿no? Y finalmente esté siendo capaz de rendir y que aparezca en estos momentos cuando el Atlético realmente le estaba pasando muy, muy mal, porque una cosa es empezar a mostrar la capacidad, otra es aparecer en el momento realmente importante, y de momento tal vez sea el momento más importante de la temporada del Atlético, ¿no? Porque llegó a sufrir muchísimo y porque no ser capaz de conseguir 3 puntos el día de ayer hubiera representado una losa muy, muy grande para el equipo del Cholo, que me parece que también, más allá de todo lo que ha hecho, el crédito eventualmente terminará por apagarse, ¿no? Lo que sí es importante, ojo, porque Joao Félix también ha tenido chispazos y los llegó a tener la campaña pasada, empezar a ser sostenido. Qué bueno el partido que tuvo el día de ayer, qué bueno verlo de esa manera. Ahora esperar que empiece a tomar protagonismo de forma seguida, que empiece a ligar partidos siendo así de importante, y entonces el Atlético creo que podrá sentir tranquilidad con su joven estrella. Otro de los nombres, Rodri, que el día de hoy están evidentemente en todos lados, es el de Llorente, porque se ha convertido en el goleador colchonero sin necesidad de serlo. Y sobre todo que es un centrocampista, que no se nos olvide. O sea, es un hombre que en teoría ficha al Atlético de Madrid para organizar el juego del Atleti, de repente no acaba de cuajar cuando llega los primeros 5 meses, hace lo que hizo porque se sacó de la chistera esa posición en la banda casi como atacante, el Cholo Simeone, él empezó a responder y encima es que es un hombre que tiene gol. A mí Llorente me encanta porque es un jugador que además es un poco el estereotipo de lo que es el jugador moderno, porque es un jugador que puede jugar de centrocampista, de MCO como enganche, puede jugar en la banda, tiene gol, se ha reconvertido muy bien, ha sabido reciclarse, luego además fuera del campo es alguien que es ejemplar porque tiene una nutrición espectacular, sin azúcares, sin ningún tipo de grasas saturadas, es espectacular también cómo se cuida, las horas de descanso que tiene, también es gamer, o sea, es que es el futbolista moderno 100% y yo me alegro ya mucho con eso por él te ganó con lo de gamer. También. Y por el tema de la nutrición, ¿no? Pero es un hombre que además ayer volvió a demostrar que es mucho más que válido para el Atlético de Madrid, y sobre todo que es un hombre que tiene hambre y margen de crecimiento, que creo que es algo importantísimo para ver cómo está el resto de la plantilla del conjunto colchonero. Claro, y el hombre que queremos que tal vez en unos meses, Alex, sea ese goleador es Luis Suárez. Termina saliendo de cambio al 82, visiblemente molesto porque el equipo estaba empatando 2-2, pero físicamente todavía no se le ve como para realmente quedarse los 90 minutos a pesar de que se enoje. Es que a mí me da mucha... Es muy duro ver a un futbolista que ha sido tan y tan grande como Luis Suárez luchar ahora mismo para intentar acabar un partido al 100% físicamente, y eso me da la sensación de que no lo va a conseguir. El Cholo Simeone sabía perfectamente lo que compraba cuando compraba a Luis Suárez, compraba un auto de lujo, compraba un Rolls Royce, pero un Rolls Royce con 500.000 kilómetros y con muchas y muchas revisiones y muchos cambios de aceite ya en su historial. Ese es el problema, y además para el estilo de juego del Cholo Simeone, el delantero ideal siempre fue el Diego Costa de 24 años, el Diego Costa que con todo el equipo replegado atrás era capaz de ir a la guerra él solo sin fusil, perseguir balones imposibles, pelearse con toda la defensa rival, aguantar la pelota y esperar a que todo el equipo saliera de la cueva. Eso no lo ha conseguido nadie más, ni siquiera el Diego Costa actual. Suárez te va muy bien, pero para jugar a otra cosa, y tampoco presiona, no trabaja. Es un elemento ciertamente discordante en lo que es el Atlético de Madrid. Por eso necesita el Atlético que Joao Félix juegue en su sitio, es decir, de segundo delantero. ¿Por qué hay una diferencia entre el Joao Félix de esta temporada y el de la temporada pasada? Siguiendo con la metáfora de los autos, el Atlético de Madrid se compró un Ferrari, pero lo puso a conducir por un camino de cabras. El año pasado Joao Félix jugaba en la banda derecha, donde tenía que hacer unos recorridos defensivos tremendos, etcétera, etcétera. Este año yo creo que el Cholo se da cuenta de que si juega con Luis Suárez no tiene esa potencia física necesaria,
y que necesita que el portugués juegue más cerca de él y que sea él realmente el foco del ataque. Por eso... Y Alex, una cosa importante, perdona que te corte, pero que esto también es un poco información, ¿no? Yo creo que también es vital que tanto el propio Suárez como Joao Félix o Llorente, por ejemplo, que son 3 atacantes, o Correa, se entiendan a la perfección con el uruguayo. El uruguayo tiene un capítulo el día de su debut que le dice a un jugador de estos 3, no voy a decir quién, pero a uno de estos 3 le dice, tú, cuando yo te dé la pelota, me la pones ahí. Y aquel jugador me dice, es la primera vez que un delantero del Atlético de Madrid me dice eso, me dice, vale, yo recibo y te la doy al hueco, ¿no? Y ahí estaba Suárez, ahí llegó y ahí marcó. Entonces, claro, es una cosa que también creo que tiene que innovar el propio Cholo Simeone y potenciar, ¿no? Es decir, vale, si Suárez es un hombre distinto a Diego Costa, que obviamente lo es, y que tiene más calidad de asociarse sobre todo con sus compañeros, explótalo porque le va a venir muy bien al equipo, ¿no? Sí, pero el esquema de juego y la filosofía de juego del Cholo Simeone no cambia, y ese es el problema, que está intentando encajar también. ¿Os acordáis de los juegos que hemos tenido todos infantiles, que tienes una estrellita, un cuadrado, un círculo, los tienes que hacer pasar por los moldes? Pues al Cholo Simeone le han dado un círculo y lo está intentando hacer pasar a martillazos por un cuadrado. No, adáptate a los futbolistas en vez de intentar que futbolistas de 100 millones de euros como Joao Félix o de 100 millones de goles como Luis Suárez se tengan que adaptar a ti. Y otro de los futbolistas, Toño, que se está adaptando cada vez más y hemos visto una gran diferencia después del mercado donde prácticamente se veía que estaba fuera, es Héctor Herrera. Se ha ido ganando esos minutos, esa confianza del Cholo, pero en el partido de ayer, cuando el Atlético iba ganando 1-0, hay un balón dividido que le cuesta el empate al equipo de Simeone. Y sabemos que esos balones le duelen cuando los pierde su equipo. ¿Esto le podría costar en la titularidad? Yo creo que sí, Pili, porque además también vámonos al juego contra el Bayern Múnich, donde es cierto, absolutamente nadie terminó por responder, pero también había varios balones donde Herrera perdía el esférico, no había varias jugadas donde perdía la pelota y además después no solamente es pierdo, que seguramente ya hacía que el Cholo se despeinara, que normalmente arranca muy peinado y luego termina despeinado, lo que seguramente hacía que se despeinara todavía más era ver la pasividad con la que regresaba, ¿no? Hablaba Alex hace rato y hablaba también Rodri de Diego Costa, ¿no? Y cómo Diego Costa pre-placenta de yegua, ¿no? Porque ya después el post-placenta de yegua ya fue uno muy, muy diferente, pero ese pre iba y peleaba y luchaba. Imagínate, si esperaba eso del centro delantero, imagínate lo que espera de un volante central, que además pierde la pelota. Entonces a mí eso es lo que me preocupa. Un balón lo puede perder cualquiera, más allá de que se pueda enojar el entrenador, pero si tú lo pierdes, presiona, mete la pierna, trata de recuperarlo, y veo mucha pasividad por parte de Herrera cuando eso ocurre. Inclusive no sé si estoy siendo exagerado, pero creo que si hiciéramos un balance de lo que ha sido Herrera en la titularidad en los últimos 2 partidos de Champions, no sé si aprueba con la calificación, no sé si se gana la oportunidad de volver a aparecer como titular en un tercer compromiso. Pili, a mí me da la impresión que es cierto, empieza a ganarse la confianza, pero sí hay cosas creo que muy puntuales que no le gustan al Cholo, que comete equivocaciones constantes el mexicano. Ahora, también le hemos visto, Rodrigo, que tiene ese toque, por ejemplo, con Joao Félix, que iba a marcar un golazo que al final no termina haciendo, pero que Héctor Herrera es el que termina dándole ese balón, ¿no? Entonces, tiene algunas cosas a la ofensiva que a la defensiva se le terminan yendo, como en este balón dividido. Sí, a ver, yo estoy convencido que el error de ayer le va a costar el puesto este fin de semana en Liga. Yo estoy seguro, porque además el Cholo Simeone es un hombre de detalles. Y ese detalle, yo ayer cuando vi la pérdida dije, no, hombre, no, es que, bueno, si no se lo carga es porque no ve ningún tipo de opción en el resto de sustitutos. Pero bueno, yo creo que es un castigo temporal, ¿no? Porque además Héctor Herrera nos lo dijo en una entrevista aquí en ESPN la semana pasada, tiene pendiente una conversación con el Cholo, sabe perfectamente que el Cholo va a contar con él, porque en cuanto a efectivos no le va a quedar otra. Se ha ido Thomas Partey, va a ser muy complicado que de aquí a la próxima semana el Atlético de Madrid pueda fichar a algún jugador, porque los que hay no están al alcance económico, sobre todo el Atlético de Madrid, por lo cual yo creo que se va a quedar a el conjunto colchonero, así que no le va a quedar otra al Cholo que coger y decir, bueno, vamos a arreglar esto. Yo le voy a pedir a Herrera que me haga esto, esto y esto, y yo voy a intentar como jugador hacer esto, esto y esto que me pide el Cholo, porque creo que es una relación recíproca que se va a retroalimentar con el resto de los meses que quedan de competición, y que además pienso que Héctor Herrera tiene mucha calidad, que hay mucha gente que ayer le estaba criticando como diciendo, bueno, hombre, pero es que tiene mucho fútbol Héctor Herrera, y precisamente si llegó al Atlético de Madrid es por algo, y solo falta que se pongan de acuerdo y le deje margen de maniobra y sobre todo regularidad también y constancia para que Héctor Herrera coja confianza, no sea lo del año pasado, apariciones muy puntuales, y que tenga un poco de regularidad y presencia dentro del once inicial del Atlético de Madrid. A mí me gusta. Ahora, lo que yo creo, Alex, es que esa plática ya la han tenido. ¿Cómo? ¿Perdona?
que lo que yo creo es que esa plática que dice Rodri que deben de tener, ya la han tenido. Ya la tuvieron el año pasado y como en todas las pláticas tienes propósito de enmienda, no, tranquilo, que esta vez tal, pero claro, es muy difícil cambiar o intentar convertir a un futbolista de 28 años, que creo, 28, 29, que tiene Héctor Herrera, ya inculcarle ciertos conceptos defensivos es muy complicado. Yo tengo ganas de verlo al lado de Torreira. Porque el uruguayo es todo lo que no es el mexicano, es decir, barrer en el centro del campo, es una auténtica aspiradora. Se complementan. Pero es como el demonio de Tasmania, que no para de correr, se complementa muchísimo y eso le permitiría a Héctor Herrera ser, de los dos centrocampistas, el creativo, entre comillas, y tener una cierta, dijéramos, alegría ofensiva que ahora mismo no tiene. El problema es que a Herrera siempre le toca jugar o le tocaba jugar al lado del propio Tomás, o le toca jugar al lado de Coque o el propio Llorente. Pero yo esa mezcla Herrera-Torreira me gustaría verlo para eso, para ver si el mexicano, con un escudero mucho más fuerte, mucho más físico y con un mindset, con una mentalidad un poquito más defensiva, es capaz de soltarse un poco y no sentir esa presión. Yo sigo viendo a Héctor Herrera un poco atenazado en el Atlético de Madrid. Bueno, pues les viene entonces el partido frente a Lokomotiv, es el otro equipo que comparte en su grupo, además del Bayern y el Salzburgo. Vamos a ver si Héctor Herrera puede mantener esos minutos como titular. Dejen sus comentarios. Gracias.